Algunas máquinas construidas hace un siglo no podrían seguir funcionando, pero lo hacen. Sobreviven a incendios, inundaciones, negligencia e incluso al abandono total, y aún así siguen funcionando como si nada hubiera pasado. Los ingenieros los abren esperando encontrar ruinas, solo para descubrir piezas que apenas han envejecido. Algunas de estas máquinas funcionan mejor que las versiones modernas, que cuestan millones. Desde la bombilla del centenario hasta la campana eléctrica de Oxford, estas son las máquinas que los ingenieros modernos aún no pueden superar. Número 8. La bombilla del centenario. Del techo de la estación de bomberos número 6 en Livermore, California, cuelga silenciosamente una bombilla que se resiste a fundirse. Se llama la bombilla del centenario y ha estado brillando casi sin parar desde 1901. Mucha gente la conoce como una de las máquinas más longevas del mundo. La bombilla fue fabricada a finales de la década de 1890 por la Shelby Electric Company de Ohio. Tiene vidrio soplado a mano y un grueso filamento de carbono, comunes en los inicios de la iluminación eléctrica. A diferencia de las bombillas modernas, que se calientan mucho, esta consume solo unos 4 vatios y emite un suave resplandor naranja. Al mantenerse más fría, el filamento se desgasta muy lentamente y el vacío dentro de la bombilla se ha mantenido sellado durante más de 100 años. Los registros de la estación de bomberos indican que la bombilla se instaló por primera vez en 1901 en su edificio original en la calle L. Cuando el departamento se trasladó a una nueva estación en 1976, la bombilla se trasladó con sumo cuidado y se mantuvo conectada a la corriente eléctrica en todo momento. Policías y electricistas incluso la escoltaron para asegurarse de que no se desconectara. Desde entonces, la luz del centenario casi nunca se ha apagado. Solo breves cortes de electricidad y algunos traslados de mantenimiento la han detenido momentáneamente. En la década de 1970, ingenieros de General Electric estudiaron la bombilla y confirmaron que era un diseño original de Shelby y que su filamento aún se conservaba en buen estado. En 2015, se le añadió un rastreador de energía digital para registrar cada momento de funcionamiento, y este mostró que la bombilla llevaba más de 1 millón de horas encendida. Hoy, cualquiera puede ver la bombilla a través de una cámara web en vivo o visitarla en el pequeño museo de la bombilla del centenario junto a la estación. Número 7. El reloj Zettler. En el corazón de Múnich, dentro de la torre de la iglesia de San Miguel, hay un reloj eléctrico del siglo XIX que aún da la hora más de 130 años después de su instalación. Fue construido en la década de 1880 por el taller de Johann Baptist Zettler, uno de los primeros fabricantes de relojes eléctricos en Alemania. Su diseño marcó un cambio importante de los antiguos relojes de péndulo a las primeras formas de cronometraje eléctrico. El reloj funcionaba originalmente con un mecanismo accionado por pesas. Más tarde, en el siglo XIX, Zettler lo modernizó para utilizar suaves impulsos eléctricos. Una pequeña bobina electromagnética envía pulsos sincronizados que mantienen el péndulo oscilando a un ritmo constante y preciso. Dado que este sistema sustituyó muchos engranajes móviles, el reloj necesita muy poco aceite y ha sufrido muy poco desgaste. Los registros de mantenimiento muestran que el reloj solo ha necesitado una limpieza sencilla y un pequeño recableado. No se han reemplazado piezas importantes desde principios del siglo XX. Incluso después de tanto tiempo, el reloj mantiene una precisión de unos pocos segundos por semana, similar a la de muchos relojes de torre modernos. Sus diminutos puntos de contacto de platino aún se abren y cierran tal como lo hacían cuando se fabricaron. Solo se fabricó un pequeño número de los primeros relojes eléctricos de Zettler, y muy pocos sobreviven en la actualidad. El reloj de Múnich ha sido estudiado y confirmado por expertos en relojería e historiadores de la electricidad como uno de los relojes eléctricos más antiguos que aún funciona de forma continua. A diferencia de los relojes más modernos que se basan en cristales de cuarzo o circuitos electrónicos, este depende únicamente de la gravedad, el magnetismo simple y la robusta fabricación de metales. Sus cojinetes y péndulo de latón se construyeron con amplias tolerancias para que puedan expandirse y contraerse con los cambios de temperatura a lo largo de las estaciones. La caja de madera que protege el péndulo principal ha permanecido sellada contra el polvo y la humedad durante más de un siglo. A través de las guerras, el clima y la tecnología cambiante, el reloj Zettler ha mantenido el tiempo para los visitantes de la iglesia, los lugareños y los turistas sin interrupción. Número 6. La locomotora de vapor Packet. En los primeros días de la era industrial de Gran Bretaña, las pequeñas pero potentes máquinas de vapor fabricadas por Packet & Son en Bristol eran conocidas como máquinas trabajadoras. Transportaban cargas pesadas en fábricas, canteras y patios industriales de todo el país. Una de estas locomotoras supervivientes es la North Dorset, una locomotora de tanque de silla de montar construida en 1913. Más de 110 años después, sigue en pleno funcionamiento. A diferencia de muchas máquinas de vapor que ahora se exhiben en museos,
North Dorset aún funciona con vapor real con regularidad. Estas locomotoras se construyeron con diseños sencillos, gruesos bastidores metálicos y piezas fáciles de reparar. Esta robustez es la principal razón por la que muchas de ellas sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XXI. La North Dorset se entregó inicialmente a una cantera en Somerset, donde pasó décadas tirando de vagones de piedra. Funcionó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, necesitando únicamente lubricación rutinaria y un mantenimiento básico de la caldera. Cuando la energía de vapor y la industria comenzaron a desaparecer en la década de 1960, la locomotora estuvo a punto de ser desguazada. Un grupo de voluntarios lo rescató, lo restauró y lo puso de nuevo en funcionamiento. A principios de la década de 1980, North Dorset volvió a las vías. Ha permanecido en servicio desde entonces, ahora utilizado para recorridos turísticos y breves recorridos de demostración. Las inspecciones realizadas por la Autoridad de Seguridad Ferroviaria del Reino Unido confirmaron que la locomotora aún cumple con las normas de seguridad modernas. Esto la convierte en una de las máquinas de vapor más antiguas de Gran Bretaña que aún cuenta con certificación para su uso como locomotora patrimonial. Los visitantes del ferrocarril de North Dorset pueden ver la locomotora en acción. Se mueve a un ritmo constante, sus pistones bombean y su latón pulido brilla mientras el vapor blanco se eleva en el aire. El sonido y el movimiento se perciben como un fragmento del pasado industrial revivido. Más de un siglo después de salir de la fábrica de Bristol, esta pequeña locomotora Peckett funciona tal como fue diseñada. Número 5. La computadora Arwell Decatron. Dentro del Museo Nacional de Informática de Bletchley Park se encuentra una enorme computadora de los inicios de la era digital. Se llama la computadora Arwell Decatron y posteriormente se ganó el apodo de «La Bruja». El libro Guinness de los Récords la reconoce como la computadora digital en funcionamiento más antigua del mundo. Fue construida en 1951 y más de 70 años después, sigue funcionando. Esta máquina electromecánica ocupa una habitación entera. Utiliza miles de relés mecánicos, tubos de vacío y tubos contadores de catrones especiales. Estos tubos de catrones son pequeños cilindros de vidrio llenos de gas que se iluminan formando diminutos puntos brillantes para mostrar números. Cuando la máquina está en funcionamiento, los paneles frontales emiten destellos de luz naranja brillante. Cada parpadeo representa un paso en un cálculo. A diferencia de las computadoras modernas, que completan millones de operaciones por segundo, esta funciona a una velocidad humana lenta. Realiza aproximadamente una adición por segundo. En la década de 1950, a los científicos les gustaba este ritmo más lento porque podían observar cada etapa del proceso en tiempo real. La computadora almacenaba información en cintas de papel perforadas y utilizaba relés para gestionar la lógica. A pesar de su antigüedad, la máquina nunca dejó de funcionar. Funcionó en Arwell hasta 1957, tras lo cual se trasladó al Wolverhampton and Staffordshire Technical College, donde ayudó a los estudiantes a aprender informática. Se mantuvo en uso hasta principios de la década de 1970, antes de ser almacenada. Muchos años después, un grupo de ingenieros la restauró cuidadosamente utilizando los planos originales del circuito de la computadora. Para el año 2012, la máquina volvía a funcionar exactamente igual que en 1951. Casi todas las piezas son originales, incluyendo los 828 tubos de Decatron y los relés electromecánicos. Solo se actualizó el aislamiento del cableado por motivos de seguridad. Hoy, los visitantes pueden observar la máquina en tiempo real mientras calcula. Los relés hacen clic rítmicamente y las luces naranjas del Decatron giran en patrones lentos mientras la computadora piensa. Si bien la mayoría de las primeras computadoras sobreviven solo como silenciosas piezas de museo, esta sigue viva. En un mundo lleno de tecnología rápida y desechable, la computadora Arwell Decatron sigue funcionando igual que hace más de 70 años. Número 4. El Duryea Motor Wagen. Uno de los vehículos de gasolina más antiguos que aún circula es el Duryea Motor Wagen. Fue construido en 1893 por dos hermanos, Charles y Frank Duryea. Lo crearon mucho antes de que existieran la producción en masa o las líneas de montaje. Trabajando a mano en un pequeño taller de Springfield, construyeron lo que muchos expertos consideran el primer automóvil de gasolina exitoso en Estados Unidos. Más de 130 años después, uno de estos vehículos originales aún sigue funcionando. El carro motorizado utilizaba un motor monocilíndrico que generaba 4 caballos de fuerza. Tenía una transmisión de 2 velocidades y asientos similares a los de una bicicleta. El chasis provenía de un carruaje de caballos modificado. Lo que hizo especial el diseño de los hermanos fue su fiabilidad. Los primeros coches experimentales solían averiarse a los pocos minutos, pero el Duryea arrancaba con facilidad y podía recorrer kilómetros por sí solo.
En 1895, los hermanos inscribieron su coche en la Chicago Times Herald Race, la primera competición automovilística organizada de Estados Unidos. El Duryea Motor Wagen obtuvo el primer lugar, superando a los coches de vapor y eléctricos en el frío de noviembre. Esta victoria se considera el inicio de la industria automotriz estadounidense. Varios coches Duryea aún se conservan en museos, pero un ejemplar especial, conservado por el Smithsonian, aún puede circular hoy en día. Ha sido restaurado, pero conserva casi todas sus piezas originales, incluyendo la carrocería de madera y los accesorios de combustible de latón. El motor aún funciona con su sistema de compresión original, y la palanca de dirección, los frenos y la transmisión por correa funcionaban igual que en 1893. El personal del Smithsonian prueba el vehículo ocasionalmente a velocidades muy bajas para mostrar su funcionamiento. Puede arrancar, mantener el motor en ralentí y recorrer distancias cortas. Algunos Duryea de particulares también han participado en desfiles históricos. Más de un siglo después de su primera circulación por las carreteras estadounidenses, el suave sonido de su motor monocilíndrico aún nos recuerda el nacimiento del automóvil. El primer automóvil estadounidense no solo hizo historia, sino que todavía se mueve. Número 3. La rueda de Laxey. Sobre el pueblo de Laxey, en la isla de Man, se alza una gigantesca rueda hidráulica roja y blanca que lleva girando más de 160 años. Se llama Rueda Laxey o Lady Isabella y se terminó de construir en 1854. Su propósito era bombear agua de la gran mina Laxey. Hoy en día, sigue siendo una de las ruedas hidráulicas en funcionamiento más grandes del mundo y una de las máquinas más antiguas que aún funciona en su forma original. La noria es enorme. Mide aproximadamente 22 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Fue diseñada por el ingeniero Robert Casement y lleva el nombre de Lady Isabella Hope, esposa del gobernador de la isla en aquel entonces. Cuando se construyó, la rueda accionaba un sistema de varillas y manivelas que se extendía más de 600 metros bajo tierra para extraer agua de los túneles inferiores de la mina. Todo esto se hacía sin combustible ni electricidad. Solo la gravedad y el agua fluyente la mantenían en movimiento. Cuando la mina cerró en 1929, la rueda de Laxey se conservó como monumento histórico. Una cuidadosa restauración a lo largo de los años, especialmente en 1989 y nuevamente en 2022, reemplazó las antiguas piezas de hierro y la madera desgastada, manteniendo intacto el mecanismo original. Los ingenieros han confirmado que gran parte de la estructura de engranajes, cigüeñal y cojinetes aún se conserva en la construcción original de la década de 1850. Hoy en día, la rueda gira todos los días durante la temporada turística, impulsada por los mismos canales de agua que la han alimentado desde la época victoriana. Los visitantes pueden subir a la plataforma superior, donde el rítmico giro de la rueda y el sonido del agua fluyendo se perciben prácticamente sin cambios desde el siglo XIX. Número 2. El reloj astronómico de Estrasburgo. Dentro de la Catedral de Estrasburgo se alza una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX que aún funciona a diario. Se trata del reloj astronómico de Estrasburgo, finalizado en 1843. Se trata de la tercera y más avanzada versión de un proyecto iniciado en el siglo XIV. Este reloj hace mucho más que dar la hora. Muestra la posición del Sol y la Luna, sus fases, las fechas de los eclipses solares y lunares, los equinoccios e incluso la fecha de la Pascua, según el calendario solar y la tradición eclesiástica. Además, está repleto de figuras mecánicas en movimiento. Cada hora, las figuras de autómatas cobran vida, incluyendo una escena diaria al mediodía en la que los apóstoles pasan ante Cristo. El diseñador, Jean-Baptiste Wilge, matemático y relojero de Estrasburgo, dedicó más de 30 años a crear este movimiento. Construyó un sistema de engranajes con casi 100.000 piezas, muchas de las cuales aún funcionan. A diferencia de los relojes mecánicos simples que solo usan pesas y escapes, este incluye engranajes astronómicos y un sistema de calendario diseñado para mantener la precisión hasta el año 9999. Sorprendentemente, el reloj todavía funciona con los mismos engranajes, escape y tablas astronómicas instalados en 1843. Debe darse cuerda manualmente una vez por semana para levantar los pesados contrapesos. Aunque se han sustituido algunas piezas desgastadas de latón y hierro, el mecanismo original permanece casi intacto. Todos los días, al mediodía solar, multitudes se congregan para presenciar la procesión de los apóstoles y el canto del gallo mecánico. El espectáculo se ha mantenido prácticamente inalterado durante generaciones. Hoy en día, esta máquina aún realiza sus cálculos precisos y complejos. Número 1. La campana eléctrica de Oxford. Pocas máquinas en la Tierra han funcionado tanto tiempo como una pequeña campana construida en la década de 1840, y sin embargo ha estado sonando durante casi 2 siglos sin parar. Se llama timbre eléctrico Oxford,
y silenciosamente mantiene uno de los tiempos de funcionamiento continuo más largos jamás creados. Su diseño es sencillo. Dos pequeñas campanas de latón se ubican a ambos lados de una bola metálica. Cuando la bola toca una campana, se carga eléctricamente y oscila hacia la otra. Cada toque produce un suave golpecito, y luego la bola vuelve a oscilar. Este movimiento se ha repetido millones de veces, alimentado únicamente por dos misteriosas baterías de pila seca. Estas baterías son el verdadero enigma. Se fabricaron hace tanto tiempo que nadie sabe exactamente qué contienen. Abrirlas arruinaría el experimento, por lo que sus componentes internos siguen siendo desconocidos. De alguna manera, liberan una carga constante y de baja potencia que ha durado mucho más que cualquier batería moderna. La campana fue instalada por primera vez por el físico Robert Walker y ha estado funcionando casi sin parar desde los inicios de la ciencia eléctrica. A lo largo de los años, ha sonado miles de millones de veces. Aunque el sonido es demasiado suave para escucharse a través de su caja de cristal, el balanceo constante de la bola de metal muestra que el circuito sigue vivo.